En ese sillón que recién vieron, en instantes habrá un economista y contador, que fue hombre clave de la política económica de los 15 años del gobierno de izquierda y que por segunda vez será precandidato por el Frente Amplio. En instantes, seré curioso con Mario Vergara. Mario, ¿cómo andás? Buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar en este formato contigo y bueno, y te felicito por el programa. Muchísimas gracias. Mario, economista desde el año 87, contador desde 1990. ¿Siempre tuviste claro que lo tuyo eran los números, que ibas a ir por ahí? Que iba para el lado de ciencias económicas desde fines del liceo, sí. Ajá. A pesar de que cuando yo hice el liceo no había ninguna materia de economía. Ah, mira vos. La primera materia de economía que tuve fue ya en facultad. Solo teníamos un curso, una materia de contabilidad en sexto de economía. Pero sí, estaba orientado hacia allí. Entrás a ciencias económicas un poco sin saber muy bien. Claro. Tema de contador, economista. Te estoy hablando de década del 80, ¿no? Sí. 83, 83. Ahora lo de economista ya es más conocido, pero en aquel momento no. Y de hecho decidí ser economista habiendo hecho el primer año en facultad. Es algo que me atrajo mucho más que la contabilidad. Y bueno, siempre cuento un poco que hice las materias de diferencia entre una carrera y otra para convencer a mi madre que tenía un hijo profesional, porque en aquel momento nos recibíamos 5 economistas por año. Era una cosa muy poco conocida. Y seguiste, porque después hiciste un doctorado en economía en la Universidad de California, en Berkeley. Así es. Tras un máster en esa misma institución. Y luego fuiste profesor de economía acá. Sí. ¿Qué te aporta la academia? Digo, para la carrera política y para el ser humano también. ¿Qué enseñanzas o habilidades te da la academia? Bueno, es que economía no es cualquier área, ¿verdad? Está Claro. muy vinculada a la vida política y social, ¿verdad? Porque la economía es una ciencia social, no es sumar y restar. Sí. Y siempre concebí mi profesión de economista asociado a la política, porque yo en paralelo a mi carrera profesional milité en política. Yo arranqué a militar a principios de los 80 en la dictadura, recuerdo allá por el año 81, 82, yo tenía 15, 16 años, y juntando firmas contra el examen de ingreso de la universidad, que era una actividad clandestina, Claro. con reuniones que eran clandestinas, con bastante inconsciencia, debo decir, ¿no? Estábamos ahí en la adolescencia, en el liceo, estás con ese grupo de amigos que haces todo juntos, ¿no? Sí. Estudiabas, a los bailes. Bueno, era un grupo de amigos y amigas que eran muy interesados e informados en materia política. Y yo era bastante inconsciente en realidad. Lo hacía con bastante inconsciencia. Así que de allí en adelante milité en política en paralelo a todo lo que fue mi formación académica. Y vayamos al político, porque me desasné preparando el guión de esta entrevista, que tus comienzos fueron en el Partido Comunista Uruguayo, en el PCU. Así es. No tenés mucho perfil de comunista. Yo me afilié a la UJC, a la Unión de Juventudes Comunistas, en facultad, todavía en dictadura, y estuve en el partido hasta la implosión del partido, allá por el 90-91. Sí, ¿no? tras la caída del muro. La caída del muro, y paradójicamente cae el muro y allí se da la mejor votación Es verdad, del 89, del partido, en la el 1001. 89, exacto, con aquella famosa campaña Sí. del corto Buscaglia y la paradoja. Y bueno, pero poco tiempo después se da el proceso interno en el partido, en donde una buena cantidad de camaradas decidimos no continuar orgánicamente en el partido, y ahí yo quedé, digamos, independiente, como Frente Amplista independiente, prácticamente hasta hace muy poco. Y te entraste a pegar, a tu regreso a Estados Unidos, te apegaste a la figura del general Líber Seregni. ¿Cuál crees que fue el legado de Seregni en la izquierda uruguaya? Enorme, majestuoso. El sereñismo pueden ser muchas cosas. Cada uno lo interpreta a su manera, ¿verdad? O destaca, resalta lo que entiende más importante. Así que yo lo que te voy a dar es mi versión del sereñismo. Sí, claro. Además del privilegio que tuve en la vida de estar muy cercano al general durante muchos años.
Para mí lo primero es la ética. O sea, la ética de Seregni marcada en todos los terrenos, ¿no? Desde que cae preso, desde que prefiere no irse del país, sino quedarse a dar la batalla aquí sabiendo que iba a terminar preso. Todo lo que es los valores de Seregni en ese terreno. El coraje político de decir las cosas que tenía para decir, de decidir, por ejemplo, a veces cosas que, sabiendo que eran a costa de su integridad física, a costa de él, de su familia, ¿no? Como por ejemplo el no haberse ido del país cuando... Sí. Bueno, tomar decisiones tan relevantes con mucho coraje. Yo creo que el coraje político de Seregni es uno de los valores principales. La visión estratégica, el mirar siempre para adelante, ver la evaluación de las políticas y las decisiones que uno toma, cómo impactan, es la famosa frase de la mañana siguiente, de que siempre hay que pensar en la mañana siguiente. La capacidad de diálogo, el impulso al diálogo, la búsqueda de acuerdos. Es muy clásico la palabra consenso al lado de la foto del general, ¿no? Y el tema de la búsqueda de políticas de Estado en algunas áreas. El tema, Seregni tiene una frase muy linda, que era que siempre había que buscar la parte de verdad que hay en el otro. Está muy bien eso, ¿no? Porque en tiempos donde se habla de la grieta es ser conciliador, es buscar en qué podemos coincidir con el que está en la vereda enfrente. Y que además hay temas relevantes para la sociedad uruguaya, temas caros para la sociedad uruguaya, en que deberíamos estar casi que obligados a buscar puntos de acuerdo, Sí. para tener orientaciones que atraviesen las administraciones de gobierno. Hay tantas otras cosas sobre las cuales pelearnos. O sea, nunca van a faltar elementos como para que tengamos el debate político, ideológico, porque tenemos visiones distintas. Claro. Pero hay algunas cosas, el tema del delito, de la penetración del narco en los barrios. ¿Lo va a resolver un gobierno en una administración? No. Pero no podemos andar a los bandazos, como estamos andando ahora. Hay que tener una orientación que atraviese las administraciones de gobierno. El tema de una reforma educativa que aborde la problemática actual del mundo laboral, las características del mundo de hoy en materia educativa, tampoco lo va a resolver un gobierno en una administración. La fragmentación social, la fractura social, no se va a resolver en 3 años de un buen gobierno. Necesitamos orientaciones de largo plazo. A eso Seregni le llamaba políticas de Estado. El Frente Amplio gana sus elecciones por primera vez en 2004, gobierna desde 2005, fuiste subsecretario de Economía junto a Danilo Astori, fuiste hombre del riñón de Astori durante muchos años. Curiosamente, para las elecciones de 2019 que te tuvieron como precandidato, Astori apoya la precandidatura de Daniel Martínez y no la tuya cuando fuiste precandidato. ¿Te dolió, te afectó que Astori no te apoyara en ese momento? No, bueno, digo, en lo personal obviamente hubiera esperado una decisión distinta, pero desde aquel momento que lo digo es que los espacios, los sectores políticos tienen que considerar una multiplicidad de elementos para decidir sus posicionamientos y bueno, en aquel momento Asamblea Uruguay optó por la precandidatura de Daniel y no... Y bueno, y cada uno en su trillo, ¿verdad? Bien. Nosotros hicimos nuestra campaña sin apoyos previos prácticamente y no fue bien. Pero afortunadamente la vida da ciertas revanchas y pudimos volver a reencontrarnos con Danilo en la conformación de lo que ahora es Convocatoria Sereñista, donde nuestros espacios confluyen en la reafirmación del sereñismo, en la reafirmación de un espacio dentro del Frente Amplio que la gente conoce como progresista, sereñista, astorista. Le agradezco a Manini que acuñe el término. Me hiciste el astori-vergarismo. Que yo creo que la gente sabe a qué nos estamos refiriendo. Y para mí, así como digo que fue un privilegio tener el vínculo que tuve con Seregni, también considero de manera muy orgullosa el vínculo que tuve con Danilo, de quien aprendí muchísimas cosas. ¿Qué vacío deja Astori? Y claro que deja como todo gran referente. Cuando uno piensa en Seregni, en Tabaré, en Astori, y bueno, ni qué hablar. Fueron referentes de una dimensión enorme y por lo tanto es natural que dejen vacíos. Pero creo que también el Frente Amplio tiene la capacidad de la renovación de sus cuadros dirigentes,
Creo que se sintió un enorme vacío, por ejemplo, cuando Zeregni renuncia a la presidencia del Frente Amplio. Bueno, y aún así el Frente logró tener una nueva estructura de liderazgos que fue enorme, ¿no? Tabaré, Danilo, Pepe, que nos permitió llegar al gobierno, nos permitió gobernar para nuestro gusto por el bien de la sociedad uruguaya. Y bueno, ahora obviamente por las razones obvias se está reformulando, renovando el elenco de liderazgos en el Frente y en todo caso la tranquilidad de que en el Frente Amplio hay compañeros y compañeras con capacidades y potencialidades enormes como para tomar la posta, ¿verdad? Y seguir con la antorcha para el futuro. Cuando Astori falleció, yo escribí un tuit diciendo que fue el padre de una política macroeconómica que se mantuvo por 15 años de gobiernos de izquierda y luego continuó este gobierno. Y más de un internauta me corrigió diciéndome no, en realidad Astori continuó una política macroeconómica del gobierno de Valle. ¿Es así? ¿Coincidís? No, no del todo. Yo creo que ha habido un proceso de aprendizaje en la izquierda, sí, sobre todo cuando uno se acerca al gobierno, empieza a ver las cosas, tiene que empezar a ver las cosas con más pragmatismo, ¿verdad? ¿Con menos ideología? No, la ideología siempre está. La ideología siempre está. Pero con menos eslóganes y más pragmatismo. La ideología está porque la misma gestión en la parte macro que vos decís, mirá, tenemos que tener un déficit fiscal tal, para no endeudarnos tanto, bla, bla, bla. Pero, ¿qué hay adentro de esa coctelera, de esa caja negra déficit fiscal? Ahí está lo ideológico. Porque ahí está a quién le cobras impuestos y a quién no. Ahí está en qué priorizás el gasto público y en qué no. La ideología está, ¿verdad? Pero yo creo que lo que ha ido quedando claro en la sociedad uruguaya y también en la izquierda es que el desorden macroeconómico no le permite desarrollar políticas a nadie, sea de izquierda, de derecha, de centro, lo que fuera. Que la clave implica la necesidad de un orden macroeconómico y eso es lo que permitió en los gobiernos del Frente Amplio desarrollar una multiplicidad de políticas, desarrollar una multiplicidad de reformas, de transformaciones estructurales en muchísimas áreas de la vida económica, social, cultural, etcétera, porque hubo un manejo ordenado en el terreno macroeconómico. Bien. Y yo, sí, también reivindico la política económica de los gobiernos del Frente, del cual obviamente Danilo fue el gran paraguas. Sí, sí, claro, pero podemos haber aportado... Como subsecretario, como ministro, como director del Banco Central. Presidente, claro. No, por supuesto que aportó Fernando Lorenzo, aportó un enorme equipo que tuvimos en economía, en el Banco Central y en los otros entes públicos y en otros ministerios, pero está claro que el paraguas político de todo eso era Danilo. Está claro. Tenemos que ir a una pausa y seguimos charlando con el senador y precandidato por el Frente Amplio, Mario Vergara. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia, servicio profesional y personalizado, que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales, y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Del latín op,
Asia y Portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Oportunidades de 20 pies, de 40, con productos que empresas van a repartir, comercios a vender y más de 3 millones de personas a disfrutar. Otras que viajan el mundo en botellas de tanat, cortes de res o granos de arroz. También en cada carga que llega y sigue hacia otros países van oportunidades para el nuestro. Oportunidad es estar frente a algo bueno. Hoy tenemos la oportunidad de convertirnos en una gran puerta de entrada y salida del continente y pasar de ser un puerto modelo a ser un puerto hub regional. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo, para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Muchas gracias. Papi, ¿cómo era este lugar antes? Mirá, no teníamos ese cartel. ¿Y antes? ¿Ves todas estas mesas que están acá? Antes eran muchas menos. ¿Y este mostrador? ¿Era así de alto? Eran más bajitos. Y este lugar era más chiquito, ¿no? Era más chico. Pero para nosotros siempre fue un gran sueño y va a seguir creciendo. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Cuentas sin costo, crédito express con la tasa más conveniente. Podés resolver todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Seguimos en la noche de Seré Curioso. Hoy estamos conversando con el senador y precandidato de convocatoria sereñista, Mario Vergara. Antes quiero decirles que quienes tenemos una pyme soñamos con verla crecer. Y para eso contamos con el Banco República. Cuenta sin costo, crédito express en menos de 48 horas, con el 13,5% de interés en pesos. Resolvés todo a través de eBrow y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país. Y ahora sí seguimos charlando con Mario Vergara. Mario, desde 2008 a 2013 fuiste presidente del Banco Central y tras la dimisión de Fernando Lorenzo, lo mencionabas, como ministro de Economía, coletazos del caso Pluna, tú ocupaste el cargo de ministro. Luis Alberto Heber, sacando pecho, podríamos decir, por haberse archivado la denuncia que tú y Charles Carrera hicieron por eventuales irregularidades en el contrato con Catón Nací, dijo que lo habían enchastrado y que no hubo dolo ni abuso de funciones. De hecho, lo tuvimos aquí a Heber. Delito que, decía él, sí existió en el caso de Lorenzo y Fernando Caloia cuando la venta fallida de Pluna. Recuerdo que a tu antecesor en el cargo, Lorenzo, se le hizo una caravana a modo de reivindicación. ¿Se equivocó Lorenzo en ese momento o crees que estuvo procesado erróneamente? A mí no me gusta comentar las decisiones judiciales cuando están tomadas. Obviamente en el terreno personal, profesional y político, Fernando siempre contó con mi apoyo, ¿sí? Hay aspectos a veces que son de tecnicismos y creo que en buena medida el procesamiento de abuso de funciones en ese caso se debió esencialmente a un tecnicismo. También es un tecnicismo el que ahora hace que se archive este caso, pero ya que sacan pecho, que digan todo, que digan que el propio dictamen de archivo de esta fiscal, así como la del fiscal anterior, dice que hubo actuaciones irregulares y reprochables. O sea que todavía hay cosas para explicar. No irreprochables, sino irreprochables. Que la propia fiscal dice que perfectamente pueden tener impactos en el terreno político y administrativo. Y lo de administrativo seguramente puede hacer referencia a que todavía está abierto el caso, la demanda nuestra de nulidad del acuerdo entre el gobierno y Catón Nací, que le regala a la empresa ese acuerdo, un monopolio por 60 años en el puerto de Montevideo. Por lo tanto, para decir las cosas hay que decirlas todas. La agresividad en estas cosas no paga. Acá
el que se torna agresivo pierde, ¿verdad? Porque acá las cosas son políticas y bueno, quizá obviamente la agresividad del actual senador Heber tenga que ver con que recientemente haya sido removido como ministro, ¿verdad? Pero cosas para explicar este gobierno y Heber en particular, hay unas cuantas, ¿verdad? Que tienen que ver con el tema de Catón Nasí, que tienen que ver con varios de los casos de Astesiano, que tiene que ver con el caso de Marcet, etc. Cuando te entrevisté en 2019 para Seré Curioso de Montevideo Portal y eras precandidato, al igual que ahora, me decías que el próximo gobierno debía encarar un fortalecimiento de la seguridad social. Y yo, acá lo vemos. Y yo te decía, una reforma de la seguridad social, me decías, no necesariamente una reforma, sí fortalecer la seguridad social de este país. ¿Cuál es tu idea? ¿Cuál era tu idea en ese momento? ¿Y por qué no hablabas de reforma? ¿Y por qué no se ve con buenos ojos esta reforma de este gobierno? Bien. ¿Por qué el gobierno dice, bueno, pero estuvieron 15 años y no hicieron nada? Y nosotros la hacemos y solo la critican. Bien. En primer lugar, puede ser que en la entrevista contigo no haya mencionado el tema reforma, pero sí tenía una visión de que había que reformar cosas porque había una dinámica, sobre todo desde el punto de vista financiero, que hacía que era una espiral que iba a explotar, que era una cosa insustentable, insostenible, y un sistema de seguridad social que va camino a la explosión no le provee de seguridad social a nadie. O sea, que había y hay una reforma a la seguridad social necesaria, sí. ¿Por qué no nos gusta la que hizo el gobierno? A ver. Porque toda la carga, el costo de la reforma recae exclusivamente en los hombros de trabajadores y trabajadoras. Y eso la hace muy injusta. Lo que nosotros planteamos, incluso cuando se dice que no propusieron nada, más que falso, porque hubo varias propuestas en el trámite parlamentario que hizo el Frente Amplio y que fueron completamente ignoradas sin discutir. O sea, el Frente Amplio propuso un montón de artículos, ¿sí?, para cambiar algunos, para agregar otros, y se votaron en contra sin discusión, ¿sí? Apuntaban justamente a una mayor distribución de la carga del costo de la reforma. Por eso es que el Frente Amplio ahora lo que plantea es, estamos en contra de esta reforma porque es injusta y abriremos, cuando ganemos la elección, abriremos con la nueva constelación política, un diálogo nacional, político, social, para buscar hacer una reforma que sea más justa. ¿Y esta recolección de votos es buena cosa o no? Porque bueno, ahí tampoco el Frente Amplio se expresa, digamos, de forma disciplinada, sino que deja libertad de acción. Exacto. El Frente Amplio dice, el camino es el diálogo y buscar hacer con mucho diálogo una nueva reforma. Con respecto al plebiscito, da libertad de acción. La postura de convocatoria serenista ha sido clara, ¿verdad?, de que nosotros no estamos acompañando la recolección de firmas, no estamos acompañando el plebiscito porque pensamos que estas cosas, lo que se procura no es voltear la ley, lo que se procura es colocar, porque esta ley no puede ir a referéndum, es colocar algunas cosas en la Constitución y bueno, nosotros pensamos que ese no es el camino, de poner aspectos específicos en la Constitución no es la forma, que la forma es justamente la de avanzar en el diálogo para corregir por la vía legal, que es donde entendemos debe hacerse la situación y hacer una buena ley, una nueva ley más justa de reforma de la seguridad social. Un punto que me quedó colgado con respecto a lo que tú planteabas es esa idea de que no se hizo nada en 15 años de gobierno. Es totalmente falso. Hubo varias reformas de institutos de seguridad social, se reformó la caja policial, la caja bancaria, la caja notarial, la caja militar a último momento, de manera bastante tibia. Capaz que hasta en la entrevista del 2019 yo mismo decía, ni siquiera le llamaría reforma. Sí. También porque hubo cosas que no, bueno, excepto la notarial, que vino en un acuerdo desde el colectivo de escribanos, la oposición del momento no votó ninguna. Parece que les agarró un rapto de responsabilidad en este gobierno, porque en los anteriores, ausente por completo. Y ni siquiera votaron, por ejemplo, lo que estaba planteado al lado de la reforma de la caja militar, que era
el impuesto a las pasividades altas y muy altas de la caja militar, que no salió porque la oposición no lo votó y porque un legislador del Frente, que ahora reviste en las filas del Partido Nacional, tampoco lo votó. Bien. Hablábamos en esa entrevista de 2019 de qué reformas estructurales no había sabido o no había podido encarar el Frente Amplio, si tenías alguna autocrítica. Y me señalabas una verdadera reforma educativa, que es lo que entendías le había faltado al Frente Amplio. Pues bien, este gobierno llega y encara una reforma educativa, la que llama la transformación educativa. ¿La ves con buenos ojos? ¿Entendés que no se está haciendo lo correcto? Yo creo que no es una reforma, al punto tal de que ni el gobierno le llama reforma. La bajó de categoría, de reforma a transformación educativa. Y no creo que sea lo que se está discutiendo hoy el centro de la reforma. Si vamos a discutir cuántas horas tiene tal materia, si esta materia tiene que ir un poco más para allá, un poco más para acá, si en vez de primero, segundo y tercero le llamo séptimo, octavo y noveno. O sea, da la impresión de que se da mucha discusión en un contexto de mucha... ¿Entendés que es cosmética? Sobre todo. Es cosmética en un contexto de mucha improvisación y sin los diálogos profundos correctos con los estamentos de la educación. ¿Alguien puede pensar que puede hacerse una reforma en el sistema educativo de espaldas al diálogo con los docentes, que en última instancia son los que tienen que implementar cualquier reforma, o con los padres, etcétera? O sea, yo creo que este proceso, este gobierno no lo hizo bien, no entró en profundidad en el tema, porque acá lo que tenemos que pensar, y ojo, yo no lo planteo para cobrar cuentas, porque como te decía hace un rato, educación, seguridad, narco. Era mi siguiente pregunta, la seguridad. Y fragmentación social. Hay que ser mucho más humildes, todos, y abordar estrategias de largo plazo. Porque no vamos a resolver estos temas en 3 años de un gobierno. Es que los que miramos de afuera, Mario, veíamos como ante la administración Bonomi se pedía constantemente su renuncia. Es cierto, los números no la acompañaban, más allá de que invirtió mucho en tecnología, implementó el PADO, las cámaras de videovigilancia, hizo muchas cosas. Sin embargo, es como en el fútbol. Bueno, jugaste lindo, pero si perdiste, perdiste. Y acá pasa algo similar. Se ha pedido constantemente la renuncia de Heber, quien termina renunciando por otro motivo, pero los números parece que le dan bien. ¿Cómo es la cosa? Le dan bien, le dan bien. La situación de seguridad y delito es muy parecida a la del 2019. Y además, si tú ves, nosotros no le pedíamos la renuncia a Heber por las políticas de seguridad con las cuales discrepamos abiertamente. Porque este gobierno que criticaba tanto, ¿no?, el renunciaba Bonomi, y decía que ellos tenían la varita mágica para resolver el tema, que era subir penas y represión más dura. Fracasó esa estrategia. Nosotros no tenemos la varita mágica, nadie la tiene. Por eso digo que hay que sentarse con mucha más humildad. En la discrepancia con lo que hace este gobierno, sí, claro, tenemos derecho a plantearla. Este gobierno centró en la represión la estrategia y fracasó. Y soslayó la prevención, la inteligencia, que un poquito empieza a meterse en los planteos de Sanjurjo, que esa parte la vemos con buenos ojos. Soslayó por completo la rehabilitación. Ya la situación de cárceles no era maravillosa, pero hoy es siniestra. Tenemos 4.000 presos más que hace 3 años, en un contexto casi de descontrol en algunas áreas en el terreno, y no hay políticas de rehabilitación. Y otras áreas como la del lavado de activos, que se ha debilitado sin duda, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros discrepamos con las políticas de seguridad de este gobierno, pero si tú ves, nuestros planteos para la renuncia de Heber no eran por nuestras diferencias con las políticas de seguridad. En su momento fue por el acuerdo con Catón Nací, de la entrega del monopolio, que seguimos pensando y que está en la órbita del Tribunal de lo Contencioso, que violaron la Constitución, violaron leyes, por el caso Marcet y por cuestiones vinculadas al caso Astesiano, que todo pasaba en su órbita sin que él se enterara. Bien. Entonces, eran por cosas puntuales que nosotros sentíamos que el ministro no estaba a la altura. No era como en el caso anterior, con el eslogan del tema de la seguridad y las fórmulas mágicas que evidentemente
No la tenían ellos ni existen, no las tenemos nosotros tampoco. Vamos a una pausa y tras la misma seguimos conversando con el senador y precandidato frentista Mario Vergara. Hoy armas las maletas. Grupo Gama. En Grupo Gama trabajamos para hacer la diferencia. Con responsabilidad, dándole valor a la vida. Y lo hacemos en familia, para las familias y las empresas del Uruguay. Conéctese usted también a Grupo Gama. Con Grupo Gama te sentirás seguro, te sentirás en familia. En estos tiempos, nuestros ojos están cada vez más exigidos en salud visual. Más de 40 años respaldan nuestra experiencia. Servicio profesional y personalizado que te asesorará y guiará a la mejor solución visual en lentes, de armazón o de contacto. Te esperamos en Montevideo, en nuestros 2 locales y en Colonia del Sacramento. Óptica Ruglio, salud visual. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Termina el programa y nos vamos todos a Ejido Bar, así que pongan mesas que nos vamos con Evangelina, Juliana, Fernando, Fercho, todos. ¿No vamos, invitan? ¿No invitan? Sí, venga con nosotros. Bueno. Rafa, Gonza, Yaelo, Mario y Marcio. Nos vamos todos para Fede y las Paolas también. Marrao y Dos Reyes. Así que pongan mesas ahí en Ejido Bar, en Ejido de Paysandú, que vamos por esas milanesas. Mario, el gerente de Vertical Skies, Marcelo Acuña, fue formalizado por Cohecho, calificado en el marco de la investigación por espionaje a 2 senadores, a Charles Carrera y a ti. Decía Carrera que no estaban felices por eso y que el hecho atentaba contra la democracia. ¿Tú entendés que este pedido de espionaje, que todavía no se ha comprobado que el espionaje haya existido, sí que hubo una especie de intento o tanteo, tuvo algo que ver con la denuncia de ustedes dos contra el gobierno por, la denuncia de Fiscalía por la extensión del contrato en el puerto? Pero esto no es una opinión, eso estaba explícito en los chats de Astesiano. En el lapso de un mes, esta persona, Acuña, le mandó 14 WhatsApp a Astesiano, planteando que hicieran fichas de información de Carrera y Vergara, porque nos querían apretar para que retiráramos la denuncia vinculada al puerto de Montevideo. O sea, está dicho en los chats, no es una especulación nuestra ni de nadie, está explícito en los chats que el objetivo de que nos buscaran trapitos sucios para extorsionarnos era justamente vinculado a nuestra denuncia por el caso del puerto y de Catonasí. Y es irrelevante si existió o no existió. Bueno, eso iba. ¿A ti te consta que o tenés indicios de que el espionaje se haya concretado o no? Mira, los últimos intercambios de WhatsApp entre Astesiano y esta persona terminaban algo así como en la coordinación de una reunión, supuestamente para dar un sobre, no sé qué, y después de ahí no se habló más del tema. Podemos especular que esa reunión se dio, pero no importa. Acá lo importante es que desde el jefe de custodia del presidente, colocado en ese espacio de poder, con acceso a toda la información del Estado, a pesar de las múltiples advertencias que el presidente recibió de sus propios correligionarios, ¿verdad? Se planteó la posibilidad
de espiar y extorsionar a legisladores de la oposición para que no hagan su labor legislativa y política. Nosotros nos eligen para el gobierno, estamos para gobernar. Nos eligen y quedamos en la oposición, tenemos que ejercer nuestro rol político de oposición. ¿Le guste? A quien le guste. Y cuando se generan estas cosas para ver si te podemos extorsionar para que no cumplas ese rol, ahí es donde decimos hay un ataque al proceso democrático y es muy grave, muy grave. Me voy al caso Marcet. Tú reclamabas que el presidente debía cesar a jerarcas de 2 ministerios y a su asesor Lafluf. Y efectivamente, tus deseos fueron órdenes porque tanto... No será tan fácil, si no voy a tener más deseos en cualquier momento. Heber Maciel Bustillo y el asesor Lafluf presentaron su renuncia. No fueron destituidos. Es verdad, es verdad. ¿Alcanza con todo este descabezamiento o todavía entendés que hay opacidad respecto a este tema? Todavía faltan cosas. De pique, no sabemos bien hasta dónde llegó el involucramiento efectivo del presidente en este tema. Acá es muy grave lo que pasó. No es porque sí que descabezan 2 de los ministerios más importantes de cualquier gobierno. O sea, hay que valorar la dimensión política de que haya caído la cúpula del Ministerio del Interior, la cúpula de Cancillería, además del asesor estrella del presidente. Es institucionalmente muy fuerte. No sé si hay antecedentes. Ahora, lo que hicieron fue confabular para mentirle al Parlamento y confabular para ocultarle y destruir información que había sido solicitada por la justicia. Es muy grave. En ese proceso, creo que las dudas persisten en cuanto hasta dónde fue el involucramiento del presidente. Por cierto, el presidente dijo en conferencia de prensa, cuando da esta noticia de que les había aceptado la renuncia a estos jerarcas, él dice que, bueno, lo que ha sostenido el gobierno de hace un tiempo a esta parte, que no cabía otra opción que entregarle el pasaporte, que sí o sí el gobierno debía dárselo. Separemos los Tú has sido muy conteste en que esto no es así. Eso es falso por completo. Que no estaba obligado el gobierno. Es falso por completo. El gobierno no estaba obligado. Lo fundamentamos largamente en la interpelación del 2022, leyéndole textuales al menos 2 artículos del mismo decreto que ellos dicen que los obligaba. Que el decreto lo habilitaba, es cierto. Los obligaba de ninguna manera. Podían, en lugar de... Es más, el propio Servicio Exterior uruguayo en Dubái recomendaba o darle un documento por un viaje, que hubiera sido una opción, a Uruguay, además de que recomendaba esperar el pasaporte hasta que se dirimiera la situación judicial en Dubái. Demorarlo, podríamos decir. Sí, pero con la razón de que, bueno, hasta que esta persona no salga de la cárcel acá, no le damos el pasaporte. Lo decía el servicio exterior nuestro en Dubái. Y a su vez hay otro artículo que dice que en casos excepcionales los ministerios deciden. Vaya si es excepcional, que un narco pesado, peligroso, que sería terrible que saliera de la cárcel. Todos dichos de los jerarcas de gobierno, por Maciel, no era una situación... Que estaba preso por tener un pasaporte falso, si esa era una situación excepcional, y ahí tenían los ministerios la discrecionalidad para decidir si se daba o no se daba. Entonces, en primer lugar, separemos ese tema. ¿Estaban obligados a hacerlo? No, no estaban. Pero fíjate otra cosa ahí. Nosotros decimos, el decreto habilita pero no obliga. Nosotros en la interpelación le pedimos la renuncia a los 2 ministros por razones de responsabilidad política. Nosotros no hicimos ahí denuncias penales. Sin embargo, es el fiscal el que toma la versión taquigráfica de la interpelación y lo hace estudiar por un fiscal. Es el fiscal general que dice, vamos a agarrar esto y que lo estudien en fiscalía. De ahí empieza a surgir todo esto y del hecho de que como nosotros detectamos en la interpelación que se nos estaba ocultando información, comenzamos a pedir más información a la Cancillería, que primero nos la negaron y que después tuvimos que ir a un juez para que los obligara a dárnosla, y de ahí surge todo esto. Los intercambios de Maciel con H, los intercambios de la Cancillería con el Servicio Exterior en Dubái, ¿verdad? O sea que tuvimos que rascar y rascar para llegar a esos pedacitos de verdad que han desnudado, que toda esta gente estaba confabulando, primero para ir a ocultar y mentir al Parlamento, para un ministro inaceptable.
y para la democracia un riesgo. ¿Qué pasa si ahora cada vez que comparece un ministro del Parlamento uno tiene la sospecha de que te está mintiendo u ocultando información? Ojo con eso. Y lo otro es ocultar directamente, ocultar y destruir información que había sido solicitada por la justicia. Es un caso muy delicado que ameritó, bueno, las renuncias. Y lo que decías, quedan más cosas. Y bueno, nosotros seguimos con la duda de hasta dónde llegó el involucramiento del presidente. El solo pasé a saludar parece escaso cuando lo que quedaba claro de los mensajes era que la reunión se hacía por pedido de él y que su asesor Pero eso estrella, lo reconoce, que él armó la reunión, lo reconoció. Sí, bueno, ¿para qué? ¿Por qué había que hacer una reunión entre Cancillería y Ministerio del Interior si la justicia le había pedido a Cancillería que le mande cierta información? Punto. ¿Por qué hay que hacer esa reunión? Y segundo, el asesor estrella, que es incluso el que dice que destruyó o que ya no tenía la información, el propio presidente dice que él no hacía nada sin su indicación. Entonces, para ser consistente uno tiene que volver a preguntar hasta dónde llegaba el involucramiento del presidente en este caso. Igual siguen más cosas por saberse, ¿no? O sea, ¿por qué se le envió? ¿Por qué hicieron todo esto para ocultar? Fíjese otra contradicción. Si ellos estaban convencidos que el decreto los obligaba a mandar el pasaporte, ¿para qué hacer todo esto para ocultar que ellos sabían que era un narco? Porque todo esto es para ocultar que cuando le mandan el pasaporte sabían que era un narco pesado y peligroso. Si estaban obligados, no importaba que fuera un narco. Tampoco se entiende. Entiendo. Vamos a una pausa y tras la misma seguimos conversando con Mario Vergara, senador y precandidato de convocatoria sereñista. Soy el que aprendió a estar solo por él. Elija bien. Más opciones, mejores decisiones. Somos una empresa que tiene como objetivo brindar a nuestros clientes profesionales y particulares un servicio completo en sus proyectos de obra. Ofrecemos asesoramiento técnico, personal idóneo y materiales de primera calidad. Arte Aluminio, la empresa líder en aberturas en Uruguay. Todos los emprendimientos tienen una energía especial. Una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE, transformando con energía nuestro país. Del latín op, hacia, y portus, puerto. Hacia el puerto van las oportunidades y desde ahí llegan a todos. Estamos trabajando para ampliar la terminal Cuenca del Plata y sumando infraestructura para estar a la altura de los principales puertos del mundo. Para recibir barcos de cualquier tamaño y bandera y así seguir generando oportunidades que queden acá. Terminal Cuenca del Plata. Papi, mira todos los sueños que hay. En el Banco República guardamos los sueños de las pymes uruguayas y las ayudamos a crecer. Abrí tu cuenta sin costo y obtené tu crédito express en menos de 48 horas con el 13.5% de interés en pesos, la tasa más conveniente del mercado. Además, podés resolver todo a través de eBrow. Te damos tarjeta de débito y siempre tenés una sucursal cerca. Banco República, nuestro banco país.
Seguimos en la noche de Ser Curioso. Estamos conversando con Mario Vergara, senador del Frente Amplio, de Fuerza Renovadora y precandidato por convocatoria sereñista. Y Mario, no te vas a ir con las manos vacías. Vas a ser invitado por los amigos vamos a ir a Ejido Bar a comer una milanga. Pero además te vas a llevar un vale de los amigos de Iberhouse para invitar a quien quieras a almorzar o a cenar allí en el Paseo Gourmet del Punta Carretas Shopping. Los amigos de Iberhouse y su gentileza. Vuelvo al político. Hace unos meses, cerca de un año electoral, tomaste riesgos como políticos. ¿Sabes a qué me refiero? A ver, decime. Hay una foto que me puede ayudar. Ahí está. Tomaste riesgo como político. Sí, sin duda, ¿no? sin duda. Pero también lo hice porque me divertía mucho. Bueno, eso hoy. ¿Te costó aceptar la invitación? No, para nada. Mirá, la invitación surge, creo yo, porque cuando se hace el primer ciclo de La Máscara, al poco tiempo yo voy al Canal 12 no sé si se puede mencionar la competencia. A una entrevista de otro programa, no me acuerdo cuál. Y había 2 máscaras ahí en exhibición. Claro. Y yo hice un comentario inocente. Estaría bueno. Diciendo, si me invitan, lo pienso. Y a los 4 meses, por decirte algo, o sea, mucho tiempo después, me escriben y vienen dos de las productoras a decirme, nos dijeron que vos dijiste tal cosa. ¿Es cierto? Digo, sí, es cierto. ¿Y te animarías? Sí, claro. O sea, le llevó 10 segundos de llevarse el sí. ¿Y fue divertido? Fue muy divertido. Bueno, a mí me gusta mucho la música, además. Le dedico tiempo a la música. Estoy en el coro del Banco Central hace 6 años desde que lo creamos. Participo, me gusta muchísima la experiencia. Y además yo creo que es de las cosas que también los políticos tenemos que hacer. Claro, son de las cosas de entretenimiento popular. Y que sin pasarse para el otro lado, ¿no? No Menem en los 90. No se me cae una gota del político por haber actuado todo lo contrario. Y me divertí mucho. Me voy ya casi estamos cerrando. Muy profesional todo, ¿no? Sin duda. No, basta verlo. Una superproducción. Mario, en la interna frentista hay 2 grandes candidatos que son los intendentes, Yamandu Orsi y Carolina Cose, para ganar la interna. ¿Te tenés fe para dar el batacazo? Me tengo fe para competir, me tengo fe pensando también en que, llegado el caso que se dé el batacazo, estamos preparados para gobernar, con la experiencia y los equipos que tenemos y la forma que tenemos de hacer las cosas. Estoy convencido de que haríamos una muy buena presidencia, con todo el Frente Amplio, por supuesto. De trabajar con transparencia, en primer lugar, con ética, con profundidad en los temas. No, los temas son muy importantes, no los podemos tratar con superficialidad. Y con equipos. Acá no hay iluminados, acá no hay emperadores, acá lo que hay es una orquesta que tiene que tocar afinada con un director. Esas de las cosas que aprendimos con Danilo en el equipo económico, ¿verdad? Está claro que la gestión económica encabezada por Danilo era fruto del trabajo de un equipo muy grande y de gente muy competente, con un gran director de orquesta como era Danilo. Y además estamos convencidos de que es imprescindible que el espacio sereñista, reflejado en convocatoria, esté presente en la disputa, marque su espacio, así como está el espacio marxista, ¿verdad?, de comunistas, socialistas, con una candidatura, está el espacio del MPP con otra candidatura. Bueno, el Frente también se compone de un amplio espacio sereñista que creemos debe reflejarse también en la competencia en la interna, y ni que hablar después en la elección nacional. Si decimos un espacio moderado, ¿lo tomás a mal o no? No, no lo tomo a mal. Porque hay politólogos, entienden, hay politólogos que hablan de la socialdemocracia o la centroizquierda o una izquierda moderada, claro, por eso. Las etiquetas ayudan a simplificar, ¿verdad? Y están bien utilizarlas. Esto, ¿sabes a quién se lo escuché? Hace muchos años había un programa que se llamaba Autorreportaje, que obviamente era uno se reporteaba a sí mismo. A Leo Maslía. Creo que era de TV Ciudad. Sí, de TV Ciudad.
Y Leo Maslía, cuando hablaba de las etiquetas, él decía, están muy bien las etiquetas, ayudan a clasificar ideas. El riesgo está cuando la etiqueta sustituye a la idea. Claro. Y yo creo que cualquiera de esas etiquetas, no tengo mayor problema con ellas. Puedo tener discrepancias, ¿verdad? O sea, moderado radical. Para mí radical es el que cambia la realidad, no el que grita más fuerte desde un pedestal. Bien. Y yo creo que el espacio sereñista, astorista, fue fundamental para que en 15 años de gobierno cambiáramos la realidad del Uruguay y por eso la considero como un accionar radical, ¿sí? En ese sentido. Pero en la clasificación y en la simplificación del análisis político no me molestan las otras etiquetas. ¿Dónde te ves en 10 años? No en 5, en 10. Y depende de lo que pase en los próximos 5. Ay, bueno, si todos supieran, ¿dónde te imaginas? Saliendo de la presidencia y haciendo que el Frente Amplio continúe en la administración del país. Háblame de tus hijos. Bueno, yo soy de hablar muy poco de mi vida personal. He visto que no lo has nombrado, pero sé que sos papá. Sí, claro. Tuve 3 hijos. Mi hijo mayor falleció hace 10 años, con 19 años. Un cáncer a los huesos criminal. Y tengo una hija que hoy tiene 20 años, que estudia Relaciones Internacionales, y un hijo que ahora tiene 17 y que todo pinta que va a estudiar ingeniería. Y bueno, son mis luces en el futuro. ¿Te aconsejan en política? ¿Se preocupan por vos? ¿Te dicen, papá, ¿para qué te metiste en esta? No, preguntan. Mi hija es bastante interesada en la política, mi hijo no tanto, pero preguntan más bien. Y bueno, y te puedo comentar sus comentarios con respecto al tema de la máscara. ¿No? Bueno, ¿y cómo reaccionaron? No, previo no, porque no sabían nada. Cuando se enteran ese día, mi hijo me dice, papá, qué necesidad. Y mi hija me pone vergüenza y orgullo a la vez. Está bien. Así que, bien, política. Bien de relación padre-hijo. Te vas a llevar los lentes de óptica Ruglio. Muchísimas gracias. Gentileza, unos lentes de óptica Ruglio. Muy bien. Elegidos especialmente amarillos y negros. Por Roberto para vos. No sé, pero bueno, es muy probable. Es muy probable. La pregunta es la pregunta final es la que le hacemos a todos en este espacio. ¿Sos feliz? Sí, soy feliz. Porque hago básicamente de mi vida esencialmente lo que decido hacer, con las restricciones que todo el mundo tiene, por supuesto, ¿no? Pero creo que decido bastante los destinos de lo que hago. He tenido opciones y he tenido la suerte de poder optar. Soy feliz con mis hijos. Soy feliz con el recuerdo de mi hijo. Porque fue un privilegio tenerlo. Gracias, Mario. Un gusto. Señores, si agarraron este programa empezado, saben que pueden entrar a Tiempo TV, lo ven cuando quieran, on demand. Y todos los de Seré Curioso lo ven allí. De mi parte, agradecerles y los espero la semana que viene en la noche de BTV. Chau, chau. Días como hoy es imposible empezar a olvidarte. Puede que estemos bien, pero nunca como antes. Días como hoy no me importa lo que hiciste. Solo con